Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Y ahora qué? Un programa especial de ¿Y ahora qué? Porque no hay en el libro como tal un capítulo sobre lo fiscal. Pero creíamos que en estas épocas electorales, en donde ningún candidato jamás, y hacen bien, se atreve a hablar de lo fiscal, porque no da votos hablar de lo fiscal, habláramos un poco de dónde estamos en lo fiscal, si les parece bien. Me da mucho gusto verlos. Entonces, quiero empezar contigo, Aristóteles. Sí, Carlos. Es decir, sabemos que bajo cualquier medida somos un país que recauda poco. Y que gasta mal también, pero digamos que esa es otra parte, pero que recauda poco. Y si quisiéramos recaudar más ante lo que nos viene con el petróleo y en todos esos, tal vez la discusión es dónde deberíamos empezar. Pero primero quisiera que tú me platicaras qué tan mal recaudamos y por qué recaudamos mal, en términos de base, de impuestos, de informalidad. Mira, en términos de lo que tenemos como ejemplos en América Latina, somos de los que menos recauda en proporción del Producto Interno Bruto. Es un indicador que se ha utilizado mucho por la OCDE, por el Fondo Monetario. En los países de la OCDE somos el que menos recauda en términos del Producto Interno Bruto. Estamos alrededor de 13-14% en puntos equivalentes al Producto Interno Bruto, mientras los países de la OCDE andan 26-27%, es decir, casi nos doblan la recaudación en términos del Producto Interno Bruto. Yo no creo que sea un tema de tasas, creo que nos hemos equivocado durante muchos años, es un tema de base, y no me refiero a la base de contribuyentes, que eso por sí solo ya tiene un problema, hay muchos contribuyentes o muchos mexicanos que no contribuyen. Y aun cuando quisieran y uno los quisiera meter a la formalidad y a contribuir, su nivel de ingreso es mínimo y por tanto incluso podría ser deficitario para el país integrarlos a la formalidad de inicio. Tienen 1 o 2 salarios mínimos y ellos un subsidio para el empleo haría que sería negativo su ingreso para nosotros como gobierno. Sí, si haces un paréntesis para explicar esa parte, porque mucha gente no lo entiende, ¿no? Es decir, esta enorme informalidad, ¿por qué no el que vende tortas en la calle no paga impuestos? Pero explica cómo este grave problema de que... Carlos, hay 30 millones de mexicanos que están en la informalidad. 30 millones de mexicanos, de los cuales poco más de 25 millones tienen 3 salarios mínimos de ingreso o menos. La ley del impuesto a la renta establece un subsidio para el empleo para aquellos asalariados o aquellas personas físicas que tienen ingresos arriba de 3 salarios mínimos. El subsidio se neutraliza, o sea, se elimina prácticamente. Pero si tienes hasta 3 salarios mínimos, hay un subsidio para el empleo, que lo que hace es eliminar la carga tributaria. En el caso de que tengas un salario mínimo, tienes un positivo, es decir, el asalariado recibe, no paga un impuesto, sino recibe un ingreso extraordinario como subsidio para el empleo. 2 salarios también, y en el tercer salario, ya cuando tienes 3 salarios, se elimina. Si nosotros pensamos que muchos de ellos se encuentran, más de casi 25 millones, se encuentran con 3 salarios mínimos o menos, el integrarlos a la formalidad no es recaudatorio, es negativo. Gracias por el paréntesis. Continúa entonces. Bueno, cuando dices de base... Es un tema de bases, porque tenemos ingresos bajos, muy, muy bajos. La tasa es competitiva incluso a nivel internacional. Si esa tasa se mantuviera, pero tuviéramos base mayor, es decir, se pagaran los sueldos integrados, hoy se rasuran mucho los sueldos en México, hay un sueldo muy bajo y hay prestaciones muy altas que tienen una característica parcialmente exenta, por lo tanto no son deducibles totalmente para los empleadores ni son acumulables para los empleados. Eso demerita la aportación que se hace a la vivienda, eso demerita la aportación que se hace a la pensión, eso demerita la aportación que se hace a mantener un seguro médico en el Seguro Social, y también eso demerita los derechos que tienen los trabajadores, porque en una indemnización les paga sobre una base de salario base muy baja. Si nosotros integramos todas esas prestaciones como base gravable para efectos del impuesto a la renta, efectivamente vas a recaudar más y también vas a recortarle un poco del ingreso disponible que tienen los asalariados. Eso es lo que hacen otros países.
tienen bases de ingreso a través de los sueldos y salarios muy altas. No podemos compararnos, vaya, ellos traen 5 o 6 veces más ingreso que nosotros y por tanto con las mismas tasas tienen una recaudación mayor. El modelo en general, me gustó cuando en tu capítulo, Fausto, dices, ¿no? Impuestos productivos. ¿El esquema te parece que es el adecuado? Es decir, el que hoy tenemos, más allá de todas estas deficiencias, ¿o deberíamos empezar a ver otras maneras de recaudar a partir de que no hemos logrado recaudar en serio en las últimas 2 o 3 décadas? Yo coincido con el diagnóstico, es bastante pulcro. Y precisamente por eso es que yo he llegado un poquito a la conclusión de que el gran problema es cómo integramos toda esta informalidad y además sabemos que si los llegáramos a integrar también muy probablemente serían con este tipo o con estos niveles de salario, por lo que muchas veces hacer una reforma sobre el ISR, literalmente creo que sería muy poco o potencialmente poco recaudadora. Habría en el margen algo, por supuesto, todos los esfuerzos que se han hecho, que yo sí creo que son loables, de aumentar la base. Al final del día uno se queda con la impresión de, pues hasta aquí llegamos, porque no es un problema de tasas, yo coincido. Entonces, sí creo que por eso Satanás, que así le llamo yo, Satanás puede ser una solución. Claro que es un... ¿Qué fue eso entonces? No, Satanás es el IVA, no es el recaudador. No, porque... Es decir... También lo dicen, ¿no? También lo dicen. También lo dicen. Sí, porque digo, lo que Aristóteles nos dijo es que además de todo esto, tenemos hoy una institución recaudadora bastante eficiente. Es decir, que a los que tienen que pagar impuestos sí yo creo que les se cobran, han hecho grandes esfuerzos. Sí creo que más allá de que todavía se puede incrementar un poco más la eficiencia, sí creo que el problema radica en los incentivos y en la economía que tenemos que hace que sea poco productiva. Esa es la verdad de las cosas. El origen de todo es la poca productividad que tiene el país. Y cuando yo te digo poca productividad, mucha de esta poca productividad que tiene el país la ocasionan los informales. Entonces, resolver la informalidad... ¿Por ser informales, por no estar integrados? ¿Por qué? Bueno, hay que ver que el informal, hay mucho estudio hoy día, sabemos que es poco productivo. Cuando tú ves, por ejemplo, tú vas en una carretera muy típica mexicana, que no sea una autopista, está llena de topes, los topes muchas veces lo ponen las personas que quieren vender sus productos, y tú ves a la persona que está a un lado del tope, pues esperando a que pase y a que alguien le diga. Algunos de ellos ni siquiera están molestándote ahí para vender, sino ahí están sentaditos. ¿Tú te imaginas la cantidad de cosa o de producción que puede tener si tuviera un empleo formal? Esa persona que está sentada con unos chabacanos al lado. Ese es uno de los grandes problemas. No quiero decir, por cierto, al menos mis estimaciones me dicen, que el comercio callejero te explica menos del 20% de lo que sería el potencial que pudiera tener la informalidad. La informalidad tiene muchas acepciones. Lo que pasa es que la gente lo entiende como comercio callejero. Es cierto, es muy extendido, pero en la percepción pública, en la percepción, esos son los informales. Exactamente. ¿No? La informalidad viene, hay un estudio que a mí me encanta de una economista, Norma Samaniego. No es Norma, perdón, es Brenda, su sobrina de Norma. Que a mí me encanta, encontró en su tesis doctoral que de 4 empleos formales que emplea un formal, hay un informal dentro de la gran estructura formal. Es maravilloso. En el gobierno hay informales también. ¿En el gobierno hay informales? Informales, por No, en el supuesto. gobierno no puede haber informales. Claro que los hay. Les paga el gobierno. Claro que los hay, claro que los arranca. hay. A ver. No, bueno, sobra decir que coincido con lo que menciona Aristóteles, ¿no? Algo que nosotros vemos desde México, cómo vamos. También cuando se habla de salarios y te dicen tanto porcentaje de la población gana entre 1 y 2 salarios mínimos,
también sabemos que eso no es del todo cierto, porque esa es la forma en la que se cotiza en el IMSS. Y normalmente lo que hacen los patrones es inscriben a los trabajadores, que es algo que creo que hemos visto en esta administración, un incremento importante en el número de empleos formales, pero que se ven rangos bajos de salarios. No sabemos exactamente cuánto están ganando verdaderamente sus trabajadores, porque se registran con esos salarios, pero eso no significa que no tengan un pedazo extra de prestaciones o compensaciones. Yo recuerdo, trabajé muchísimos años en el gobierno y recibía en mi recibo de nómina, venía un sueldo, era pequeñito, y luego Sueldo tenía base, le llaman, compensaciones, tenía mi compensación garantizada, las prestaciones, la prima quinquenal, la prima de no sé qué, y entonces ya tenía mi sueldo. En ese momento no me era relevante porque yo lo que quería ver era el monto final. Pero eso te explica también estas diferencias en los montos de cotización. Entonces no sabemos en realidad cuánto gana la gente, ¿no? Que eso me parece un tema súper serio en cuanto a información. O sea, se habla de que en México los salarios no han subido, que los salarios son bajos, que los salarios son pocos. Yo no sé de dónde sacamos esa información porque sabemos que lo que está en el IMSS no necesariamente refleja la realidad. Y aquí me voy a desviar un poquitito del tema. Tú mencionabas que no se habla del tema fiscal en las campañas. Yo creo que se habla muchísimo del tema fiscal, pero desde el lado del gasto, que Sí, no se nos por olvide. supuesto. Pero es que no se nos olvide que ese es el origen de la fiscalidad. Eso es lo bonito. Ese es el origen. Lo bonito en las campañas es hablar de cuánto voy a ¿Y regalar. qué más fiscal, ¿de más qué le voy a fiscal cobrar, que el no? gasto público? ¿No? ¿Qué más fiscal que el gasto público? ¿Querías decir algo? Sí, Carlos. Retomando un poco el tema de la productividad. Mira, sí, efectivamente somos un país muy poco productivo. Y esto puede herir susceptibilidades, porque alguien va a decir, no, yo trabajo muy bien, produzco muy bien, trabajo 8 horas, 10 horas, 12 horas, doble turno, etcétera, etcétera. Cuando se dice uno que es poco productivo es porque producimos poco valor con mucho esfuerzo o con muchos recursos. Y eso comparado con otros países. Nosotros tenemos alrededor de 30 años donde la productividad no solo no ha crecido, ha decrecido. Y eso hace que no seamos competitivos. En el ejemplo que señalaba Fausto, oye, la informalidad es poco productiva, sí es muy poco productiva. ¿Por qué? Porque los factores de la productividad que se utilizan en la informalidad son muy costosos. Es decir, hay capacidad ociosa, está esperando que llegue un cliente. Segunda, todos los elementos, los medios de producción, son medios de producción muy costosos. Pensemos en quien está efectivamente en el ambulantaje y que pudiera estar vendiendo comida. Pues trae un tanque de gas, lo mueve el tanque de gas, trae un carrito y mueve el carrito, y todo eso es costoso. Tiene que transportar su lugar de trabajo todos los días, ¿no? Las brechas se han dado entre países ricos y pobres porque los países ricos han invertido en medios de producción, en tecnología, en ciencia y en desarrollo. Y México no lo ha hecho. México invierte 6.000, 7.000 millones de dólares en investigación y desarrollo al año. Estados Unidos, 500.000 millones de dólares, 80 veces más. Y Estados Unidos no es 80 veces más grande que México, es 18 veces más grande que México, pero invierten 80 veces más. Y también hay que puntualizar, quien invierte en tecnología, en investigación y desarrollo, no deben ser los gobiernos, deben ser el sector privado. El 75% de la inversión en investigación y desarrollo en Corea, por ejemplo, la hace el sector privado. En México el 21%. Así no se puede. Ahora, regreso un poco al tema de cómo está esa base de cotización para efectos del IMSS. Sí. Esos ingresos son muy bajos, efectivamente Valeria tiene razón. Hay una cantidad de ingresos que se le pagan. Y ella dijo algo que muchos mexicanos dicen o decimos. A mí no me importa si están utilizando la base real para pagar al IMSS, al Infonavit o al SAR, al Sistema de Ahorro para Retiro. A mí me importa el neto, ya cuánto me queda. Si los mexicanos seguimos pensando así, como muchas generaciones en el pasado hacemos, cuando nosotros nos retiremos, si es que alcanzamos pensión, nos vamos a ir con una pensión de este tamaño. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en ese momento, a nivel individual marginal, se va a contraer nuestro poder adquisitivo, nuestro consumo, y eso le va a pasar a México en el 2060. Ya le está pasando a Chile, que las personas ya no se quieren retirar, no se quieren pensionar, porque en ese momento se les bajó su ingreso a 1/3 de lo que estaban recibiendo cuando estaban empleados productivamente. Si no tomamos nosotros cartas en el asunto de empezar primero a invertir en ciencia y en tecnología, a ser productivos, a generar base gravable, base imponible, a que los empleadores puedan hacer deducible todo lo que pagan a los asalariados, pero también los asalariados puedan acumular todos esos ingresos, vamos a tener un problema en 30, 40 años, porque no va a ser suficiente los fondos. Y este país en 30, 40 años va a empezar a ser viejo. Pero no, a ver, Fausto, vale, quien quiera, no todos hemos sido parte de esta
un poco simulación. Hoy las empresas, enormes empresas, que pagan por honorarios, es decir, que están contribuyendo a que no haya pensiones al otro día, porque ¿no? Esta gente da recibos, no sé qué. A lo mejor pues tú como empleado tienes más chance de deducir si cobras así y entonces vas a tener más lana al final de pagar tus impuestos, pero no estás contribuyendo para tu retiro. Yo me acuerdo, el SAT tiene una figura que se llama asimilados, que yo digo, ya ese es el colmo de la simulación, que es, oye, pareces asalariado, pero no eres, porque no tienes prestaciones, porque no estás en el IMSS. Porque lo que quiero decir es, también hay una responsabilidad del empresariado mexicano en esto, ¿no? Que está muy cómodo con todas estas figuras que le permiten pagar menos, afiliar, ¿no? Y que le permitimos afiliarte con 2 salarios mínimos y por fuera te doy o por donde sea te doy 5 salarios mínimos más. ¿No? También hay una responsabilidad del empresariado mexicano. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Aquí hay básicamente, hay muchas aristas y no quisiera yo ser reduccionista. Mucha gente, decimos, entre ellos, yo dije con la reforma fiscal de Trump, que baja la tasa. En muchos otros países vimos, por ejemplo, Angela Merkel toma con 40% de ingresos sobre la renta la tasa marginal. Hoy está en 19%. ¿Por qué? Porque la inversión se estaba yendo a Polonia, básicamente a la República Checa, Polonia. Entonces entró esta competencia entre tasas y tememos que eso pudiera suceder en México. De repente, eso lo sabrá mejor Aristóteles, de repente tengo la impresión que aquí la tasa efectiva, es decir, lo que realmente pagan, digamos, el empresariado alto mexicano, es algo incluso menor a lo que puso Trump. ¿Por qué? Porque hay ilusión, mucha ilusión. Y la ilusión es regresiva. ¿Quién es el que o sea, la tasa efectiva, es decir, aunque la tasa diga 32%, 40%. 40%. Sí, y eso es lo que tenemos que entender, que es una realidad. Mientras no solucionemos eso, tú puedes poner 50%, como sugeriría Piketty, pero en la realidad muy probablemente sea eludible. La ilusión es regresiva, es lo que mucha gente no entiende. Elude más quien puede pagar los grandes despachos de contadores. El cautivo, como los que estamos aquí presentes, no podemos pagar ese tipo de... Y somos los que terminamos pagando las mayores tasas. Ese es en primera. Por otro lado, también hay un asunto que es, yo creo que fundamental. Mira, yo hice un experimento que me surgió de ver una estadística. Más allá de que podemos hacer mucho por recaudar más predial y lo que tú quieras, la autoridad religiosa, es decir, el mayordomo. Ese ejemplo. ¿Sí? El mayordomo recauda 10 veces más que la autoridad civil, es decir, el presidente municipal. ¿Por qué? Porque para no hacerte el cuento largo, eso fue un experimento hecho en comunidades de Oaxaca, cuando tú aportas para la fiesta patronal, tú tienes el mole, lo percibes, lo disfrutas, tienes el mezcalito, lo percibes y lo disfrutas, mientras que cuando tú aportas para el predial, tu calle sigue siendo bastante deteriorada, terracería como diría la misma. AMLO, que recorrió terracerías, por eso está tan carcacha. ¿Me explico? Sí. Entonces, también es algo como que va de los dos lados, ¿no? Yo no pago porque, a pesar de que quisiera yo pagar, los servicios públicos que recibo no van acorde a lo que yo estoy o por lo menos yo pagando, pienso. o yo pienso, ¿no? O percibo. ¿No? Ilusión. Es una manera de ampliar la base también, ¿no? Es decir, un poco lo que decía Aristóteles, ¿no? Es decir, seguir cerrando esos huecos que permiten a los más ricos pagar mucho menos de la tasa que creemos que van a pagar, ¿no? Y yo creo que para eso el único camino, y que Aristóteles me corrija si me equivoco, es la simplificación, porque entre más huecos le pongas o entre más espacios le pongas a tu régimen fiscal para evadir legalmente, no sé cuál es el término correcto, pero evadir legalmente, que es por eso que los despachos de contadores tienen tan buenos trabajos en las grandes empresas, son los grandes contribuyentes, porque ellos son los que cachan estos huecos y cachan estas deducciones y cachan de qué forma puedes evadir o deducir más de lo que una persona normal o un contribuyente cautivo podría hacerlo.
En efecto, este ejemplo que comenta Fausto creo que es bien relevante porque suena como anecdótico y como casi curioso y de chiste, ¿no? Pero esto sigue pasando, sobre todo en las comunidades del sur del país. En Chiapas, las iglesias recaudan infinitamente más que lo que recauda el Estado, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? En efecto, pero además unos montos que te vas de espaldas. Sí. O sea, si me dices que más que te vas de espaldas, te vas de espaldas. Proporcionalmente a su ingreso es elevadísimo. Proporcionalmente a su ingreso no darías crédito de lo que están pagando. O sea, montos que para mí eran escandalosos, millones y millones de pesos, prorrateado y en tantos años, y luego empiezas a pagar, te asigna, eres el santo, el mayordomo de no sé qué santo, y vas a hacerlo en 5 años. Y entonces tienes que empezar a pagar desde ahorita por el derecho a ser mayordomo en 5 años. O sea, está todo perfectamente organizado, ¿no? Empiezas a pagar tus cuotas desde ahorita, luego ya en 5 años haces la gran fiesta, pero recaudan una cantidad de lana impresionante. Y entonces eso te hace pensar en ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos eludiendo así, ¿no? Que es por retorno de servicios, que eso evidentemente, es un poco la lógica. porque ves la fiesta, porque además tienes una autoridad religiosa que te está persiguiendo. O sea, no es únicamente ves el mole. Pero déjame plantear... Y hasta congelamiento social. Obviamente. Pero déjame plantear otra idea, que lo digo. Esto a lo mejor también tiene que ver porque quien recauda está cerca. Es decir, aquí tenemos estados y municipios que les encanta gastar, ¿no? Que les encanta que Hacienda les mande una transferencia cada mes. Así es. Pero que no recaudan nada. Y se crean fetiches. A lo mejor uno de los grandes fetiches es el predial. El predial es una buena manera de recaudar, como tantos dicen. Recaudamos también muy poco. Es mejor manera porque es más cercana, es muy cara de administrar. Creo que solo la Ciudad de México ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años de recaudar. Es bueno, sería una salida, porque vamos a hablar del Satanás, que no cree Fausto que no, pero es una buena salida. Es una buena salida, pero no le da la vuelta a nuestro escenario económico. Traemos 0.3% del PIB en predial. Un país como Argentina trae 2%, es decir, 6 veces más, casi 7 veces más. Algún país europeo trae 4% del PIB, es decir, sí trae quizá 20 veces más. El problema en México es que tenemos un problema de regulación de la tierra. El problema en México es que tenemos ejidos. Entonces hay mucha propiedad social que nadie te la puede quitar y tampoco por esa razón pues no es embargable. Y esa irregularidad en la propiedad de la tierra pues también te hace que tú evadas el pago de un impuesto predial. Y además traemos un impuesto predial heterogéneo. Es igual el impuesto predial en el concepto, pero en la mecánica, en el cálculo, en el cobro, en el esfuerzo recaudatorio, es tan distinto como el número de municipios que hay en este país. Entonces, es muy difícil poder coordinar esfuerzos homogéneamente para poder cobrar predial. Aún así, si pudiéramos lograr tener 2 puntos porcentuales del PIB, no le da la vuelta a este país. O sea, aún acabando con la evasión fiscal, que anda alrededor de 3%, donde se incluye también esa parte de la ilusión, 3 puntos del PIB, no le damos la vuelta. ¿Por qué? Porque el país necesita muchísimos más recursos para satisfacer las demandas sociales que son altísimas. Yo te decía 30 millones de informales, pero tenemos 37 millones de población no económicamente activa. Hay 37 millones de mexicanos mayores de 15 años que no trabajan, que no quieren trabajar, que no están buscando empleo, que tendrán las características que tengan, algunos a lo mejor estudiantes, algunos amas de casa, lo que tú quieras, pero no son productivos. Es una capacidad, 37 millones. Entonces, si tú tomas 37 millones de población no económicamente activa, de acuerdo a cifras de INEGI, y tomas 30 millones de informales, estás hablando más de la mitad de la población que tiene capacidad ociosa o que es potencialmente improductiva, salvo que la pasemos a la formalidad. Que no son personas que estén invirtiendo correctamente, que no hagan una asignación de los recursos. Entonces, regreso un poco, creo que lo que nos llama a la mesa es todo aquellos programas de gasto, todos aquellos programas de dádiva, todos aquellos programas asistenciales o asistencialistas, en una sociodemografía y con esta economía y con esta informalidad, no van a funcionar. ¿Por qué no van a funcionar? Porque tenemos 67 millones de mexicanos que precisamente lo que están haciendo es esperar. No están buscando emplearse formalmente y producir para México. Están buscando que llegue algo de recurso. Y es decir, no importa el nombre del programa y cada uno tiene el suyo y lo tiene de diferente manera. Si lo que tú vas a hacer es dar dinero de cualquiera de esos insostenible. No hay comparación en el mundo de otro país que se esté atreviendo a hacer
una envergadura de programas sociales como la que quiere hacer México. O sea, si juntas lo que está haciendo Andrés Manuel, si juntas lo que está haciendo o que está proponiendo Ricardo, lo que está haciendo el PRI y José Antonio, no alcanza. Y lo digo con mucho respeto, es una soncera, pues. No es muy difícil poder sostener eso, porque no tenemos los ingresos suficientes. En un estado, México no va a tener nunca un estado de bienestar. No puede. Es más, los países europeos ya están dejando y abandonando su estado de bienestar porque al envejecer ya no tienen esa capacidad productiva en mano de obra. Y hoy, aun cuando apuestan a la automatización, ya no es tan fácil. Creo yo, hablábamos de Satanás, dice Fausto Elí. Espérame, déjame hacer una pausa para hablar de Satanás porque me están pidiendo que hagamos la pausa a la mitad del programa. Muy bien. Pausa, regresamos y vamos a hablar de Satanás. Satanás es el impuesto al valor agregado. Y otros impuestos vamos a hablar también. Ahora volvemos. ¿Pediría un capuchino frío con crema batida y chispas, aunque sea de gordo, o un chai? ¿Pongo otro capítulo? Ni se va a dar cuenta. ¿Será momento de comprar una casa? Es momento de comprar tu casa. Hipoteca Plus de Santander, desde 8.59. La tasa fija más baja. Visita una sucursal. Papás, de regalo del Día del Padre, ¿queremos corbata? ¿Queremos desayunos en la cama? ¿Queremos fútbol? ¡Sí! Y lo queremos todo el mes, papás. Con el doble de megas en tu plan Max sin límite 5000, celebra todo el mes con Rusia en tus manos. ¿De qué color son estas elecciones? Yo sí tengo un plan. Vamos a acabar con la corrupción. Seré un presidente sin fuero. Mocharle la mano al que robe. México es multicolor y los candidatos también. Ve más allá de los colores. Elige Milenio. Esta semana, pues la nota la puso un tribunal colegiado de Tamaulipas, que ordenó crear una comisión de la verdad y reponer el caso Ayotzinapa al amparar a 4 presuntos delincuentes. A mí me parece que es una sentencia de avanzada, una sentencia que debió de haberse hecho hace mucho tiempo. Es un golpe político al corazón del gobierno. Bueno, entonces no estamos hablando de procuración de justicia. No, María, lo que estamos hablando aquí es cómo se investigó, por Dios, se investigó de la fregada. Hay indicios de que este proceso fue sucio, fue desaseado. El verdadero callejón sin salida es que pone al Ministerio Público a las órdenes de los familiares. Es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México después del asesinato de Colosio. Artistas, 100 portadas de Milenio Diario, en el Museo de América, Madrid, España, del 16 de febrero al 17 de junio de 2018. Regresamos y seguimos en la discusión. Antes Satanás, entonces nada más y eso. Si estuviéramos, ¿qué? ¿Hiciste el cálculo? A punto 8. El predial de punto 4 a punto 8. Nada. Es que 70% de la tierra está irregular. A ver, nada. Estoy de acuerdo. Bueno, yo no he hecho los números. Vale, haz la lógica, si no, porque es cercano, a lo mejor se pagaría, pues. A ver, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no he hecho los números, entonces no tengo por qué dudar los números que da Fausto. Sin embargo, creo que no porque dé poco, no debe de hacerse. Eso estoy de acuerdo. Sí, o sea, tendríamos que empezar a regularizar todo lo irregular que está en este país. Una de las muchas cosas que es la tierra, ¿no? A mí me parece increíble que teniendo Google Maps,
que puedes ver exactamente dónde estás, cuánto estás construyendo, cuánto mide tu terreno, si tienes un coche estacionado afuera de tu casa, ¿por qué no tenemos la capacidad de mapear y de ordenar el registro de la propiedad, ¿no? Me parece que aunque la recaudación potencial no le dé la vuelta a los problemas recaudatorios del país, eso no exime de no tomar una responsabilidad al respecto, porque si no, pues esto lo vamos a ir dejando. Sí. Y va a pasar con la informalidad lo que está pasando ahorita, que la dejamos crecer durante décadas y de repente ya es un monstruo de 1000 cabezas que no sabemos ni por dónde empezar a atacar, ¿no? O sea, creo que ese caso se puede empezar a resolver. Creo que hay la tecnología para hacerlo y no estoy hablando del futuro, ¿no? Creo que se puede hacer. No, y la regularización no solo es un problema, digamos, de recaudación, sino de derecho de propiedad, de que alguien pueda poner su casa contra un crédito en cualquier parte. Tienes un tema ¿no? notarial, tienes que romper ese monopolio notarial también para que la gente pueda regularizar sus terrenos y sus propiedades de forma sencilla. ¿Cuál es uno de los obstáculos? Los gastos notariales. Los gastos notariales es una locura. Están al doble de los estándares internacionales. Y están como al triple del impuesto. Nos hemos equivocado también, Carlos, en que hemos grabado más la transacción de la transmisión de propiedad o la regularización que tasar la propiedad, la posesión de la propiedad. Es decir, nos hemos equivocado. Deberíamos de incentivar con costos muy bajos, incluso los notariales, la transacción, es decir, regularizar la tierra o la transmisión de la propiedad. Y deberíamos enfocarnos más a gravar la propiedad, la tenencia de la tierra o de la propiedad. Eso es lo que debería de funcionar, lo estamos haciendo al revés. Estamos grabando más la transacción y entonces lo inhibes. Lo inhibes. La transacción. O sea, decías que nuestros gastos notariales y de transacción están entre 6 y 8%. Que son el doble de otros países. En Estados Unidos alrededor de 3%. Claro, ¿yo para qué quiero regularizar mi tierra si voy a tener que pagar todo eso? Obviamente. Pero además que no va el valor de además lo mi tierra. pagas en el momento. ¿Cuál es el incentivo? Sí, además tienes que pagarlo así. ¿Cuál es el incentivo de hacer eso, no? O sea, yo creo que hay un tema notarial que luego no nos gusta mencionarlo porque los notarios tienen un poder muy grande, un poder importante y entonces mejor calladitos. Pero oye, creo que deberíamos de hacer algo al respecto. Y la tecnología te simplifica todos los trámites. ¿Por qué tiene que haber alguien que revise cada letra, cada coma, de cientos de hojas y que te den así, aquí está tu paquete de regularización? Oye, tenemos tecnología, tenemos computadoras, tenemos teléfonos inteligentes. ¿Por qué no lo podemos hacer fácil? Yo creo que existe todo. Bueno, blockchain, no solo por recaudar, entiendo, sino por un rollo de derecho de propiedad. Cuando uno tiene una tierra, uno puede pedir una garantía. Puede y de romper monopolios. ¿Conoces lo que es el concepto de la factura electrónica? Sí. No tienes ninguna factura si no te la selló la institución que está atrás, que en este caso es SAT. Imagínate que tú llegas a la notaría y en lugar de salir con una expectativa de firma de la escritura pública, salgas con la escritura pública electrónica, no documento. Se la manda al correo. Exacto. En lugar de que esté en un archivo, en un libro, en una hoja, y después en el registro público esté en la nube. Si tú puedes tener una escritura pública electrónica estandarizada, como hoy tienes una factura, y cualquier anotación marginal que se haga a ese folio real, te aparece en tu celular. La tecnología hoy eso ya lo permite. Y es muy sencillo hacerlo. Es cuestión de voluntad y un poco de visión. Desafortunadamente, quienes están en las decisiones de los registros públicos y también de los gobiernos estatales, porque hay que reconocer que esto es un tema estatal. Es un tema estatal. Otra vez hay que tenemos 32 sistemas. Exactamente. Que no se hablan. Que no se platican entre ellos. No son estándares. Y que además no son estándares. Hay un proyecto desde hace 20 años que conozco y creo que todavía no ha terminado. ¿Y qué ha cambiado? Ese proyecto ha ido de arreglar los archivos, de escanear los libros y no ha llegado a hacer un estándar electrónico de la escritura pública. El día que eso se haga, la verdad es que los costos van a ser menores, la seguridad va a ser mayor, la seguridad de la propiedad, la seguridad jurídica, la seguridad económica de tu propiedad va a ser mucho mayor y va a ser muy simple hacer un trámite. Y hasta el predial va a aumentar la recaudación. El predial y algo de productividad, porque insisto, en muchas partes del mundo la gente pone su casa se contra tiene un que préstamo promover por un también negocio. la figura de corredor público. Todo. No. Sí. Satanás, por favor. ¿Quién quiere arrancar con Satanás? El IVA. Bueno, mira, déjame hacer un preámbulo a Satanás. Antes de presentarnos a Satanás. Creo que en México nos hemos confundido mucho cuál es el objetivo y cuáles son los instrumentos. Si tú me preguntas cuál es el objetivo de la política pública, yo te diría que hay básicamente 3 en economía. Obtener crecimiento económico sostenido, abatir pobreza y reducir la desigualdad. ¿Sí? Son 3 objetivos claros y que son tangibles. Hay que conseguirlo, ¿no?
¿Cómo se consigue? Pues por medio de instrumentos. Hay instrumentos de gasto. En el caso de la desigualdad, el instrumento de gasto es muy poderoso, aunque también puede ser el instrumento, uno de los instrumentos, vía tributaria. Y el típico impuesto progresivo, es decir, que paga más quien más tiene y que pudiera reducir la desigualdad, es el ISR a personas físicas, ¿no? Ahora, dada la idiosincrasia de la que hablamos de México, es muy difícil que tú puedas hoy día utilizar como medio para reducir la desigualdad el ISR por las elusiones, por la baja base que tenemos. Te van a quedar con el perdón de mi coloquialismo, hay animales dentro del zoológico y fuera del zoológico. Los fuera del zoológico son la mayoría y te van a quedar ahí, es muy difícil hacer que todos paguen. Entonces, es cierto, tenemos otro impuesto que es relativamente potente en términos recaudatorios, que son los impuestos al consumo, y que efectivamente son regresivos. En términos proporcionales a tu ingreso, efectivamente, no vamos a engañar, por definición, paga más quien menos tiene. El asunto es que si tú, vía gasto, en este caso, como en el libro lo estamos proponiendo, Seguridad Social Universal, algo similar al estado de bienestar, que efectivamente tiene sus problemas en Europa, pero que los han solucionado con Satanás, es decir, con impuestos al consumo. En el neto, y lo tenemos muy claro, en el neto le beneficia a la población con menores ingresos. Los cálculos que nosotros tenemos certificados, además por órganos oficiales, es que incluso hoy tenemos un Gini de alrededor de 0.46, 0.47, que es el que mide la desigualdad. Pues la podemos bajar a 0.37 o a 0.34, dependiendo si utilizamos las oportunidades para devolver el IVA a los primeros 2 deciles de la población. ¿Sí? Eso es básicamente, entonces decimos, a ver, con esto consigo el objetivo, que es reducir la desigualdad y abatir la pobreza, con un instrumento que probablemente no vaya en la misma dirección, pero que cuando lo sumo, el objetivo se consume, ¿sí? O se consigue. Entonces, a veces estamos más preocupados por el instrumento que por el propio objetivo. Y ahora déjame abonar a esto que está diciendo Fausto. Normalmente, a la hora de tratar de disminuir la desigualdad, tienes estas dos herramientas, que son impuestos y transferencias, ¿no? Si vemos la distribución del ingreso en todo el mundo, sin contar impuestos y transferencias, antes de impuestos y transferencias, hay economías que son profundamente desiguales. Portugal es profundamente desigual, Irlanda es profundamente desigual, Italia es profundamente desigual, casi como México. Pero el tema es que entra la política... Noruega es profundamente desigual. Pero entonces entra la política fiscal vía gasto, vía transferencias, vía devolución de impuestos, vía impuestos también, vía agravarte algunos ingresos o gastos, y entonces esa desigualdad se arregla. En México eso no pasa. En México nos quedamos igual de desiguales antes de la política y después de la política. Sí, que esa es la gráfica del índice que es más triste cuando la saca la OCDE, ¿no? Sí. Que es con y sin. No pasó nada. Con y sin, no pasó nada. Y entonces lo que te muestra es que con Satanás, sin Satanás, con ISR, sin ISR, no estamos haciendo lo que queremos hacer. No estamos cumpliendo el objetivo. Entonces ponemos instrumentos, muchísimos, que además es justo lo que estamos viendo ahorita en las campañas, ¿no? Instrumentos por doquier, que no van a resolver los problemas que quieren resolver. Eso es un poco, le da razón a algo que planteaba Aristóteles, ¿no? No hay lana que repartamos. Siempre le doy la razón a alcance para cambiar, ¿no? Tenemos en el impuesto al consumo tenemos una vulnerabilidad de su diseño. El impuesto al consumo te da ingreso cuando hay consumo. Cuando no hay consumo y se controla el consumo, que tarde, en México hemos vivido momentos de caída del consumo, tienes menos ingreso. Y curiosamente, cuando se cae el consumo y tienes menos ingreso, es cuando más necesidades tiene la población. Es cuando más se acentúan esas demandas sociales de seguridad, de salud, de empleo, de apoyo asistencial. Entonces, en su diseño, el impuesto al consumo tiene una vulnerabilidad que lo puede también hacer colapsar. Tarde o temprano, México va a tener incrementos en su consumo en los siguientes 30 años.
altísimos. Va a jalar, el consumo va a jalar como motor interno al Producto Interno Bruto. Después de 40 años el consumo se va a caer. Y en ese momento hay que cambiar la fórmula. No podemos estar pensando en el impuesto al consumo para siempre. Por eso lo que hacen regularmente los responsables de política de ingresos es mezclar. Tener un poco la mezcla, es decir, impuesto al consumo, impuesto a la renta. Estados Unidos va a caminar hacia el impuesto al consumo. Va a empezar a tener menos impuesto a la renta, porque tiene una base laboral menor, ya están envejeciendo, pero siguen consumiendo y tienen poder adquisitivo. Nosotros estamos al revés. Nosotros estamos a punto de tener el mejor bono demográfico que va a tener México en toda su historia. Jamás se le va a volver a repetir. Del 2020 al 2050, muchos jóvenes capaces, técnicamente, profesionalmente, estarán en México listos para prestar servicios, para incorporarse a esa fuerza productiva y van a generar un patrón de consumo que va a jalar la economía. Creo yo que si nosotros no vemos en ese escenario, en esa película, qué es lo que sí podemos hacer para poder fortalecer las finanzas públicas, no pensando en lo que podemos dar en los siguientes 6 años, en los siguientes 12 años, sino en lo que vamos a necesitar cuando esa población envejezca. Porque si en la ecuación seguimos teniendo rasurados los ingresos bajo los cuales se cotiza al IMSS, a la pensión para el retiro y también a la vivienda, vamos a entrar a ese colapso. Es decir, sí tenemos que reconfigurar nuestras estructuras de base imponible, tenemos que reconfigurar nuestras estructuras de ingresos salariales, la masa salarial, si no vamos a tener un problema en el 2060. Y en el 2060 no vamos a encontrar la solución. No, porque ya no va a haber. Ya te va a reventar. En el 2060 no va a haber ninguna solución, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Así es. Es decir, si no cambiamos esa estructura ya pronto, si alguien no se pone a pensar en eso, pues ya no vamos a llegar, ¿no? Yo creo que el 2060 es muy lejano. Yo creo que vamos a tener un problema de pensiones mucho más cercano, te hablo en esta misma administración, en la administración siguiente. Vemos cada vez que el gasto en pensiones se va comiendo, así como las figuritas de Pac-Man, cada vez se va comiendo más pedazo del presupuesto, ¿no? Año con año se incrementa. Nadie dice nada, ¿no? Pero ahí va, se va incrementando, pagamos de pensiones más que de intereses y de intereses pagamos más que de inversión. Entonces, date cuenta por dónde va el tamaño de lo que estamos gastando en pensiones. Y esto no tiene de otra más que crecer, ¿no? Porque evidentemente la población vive más años, pero vive más con más enfermedades más caras, que en las cuales puedes vivir bien, pero te cuesta, ¿no? Entonces, no estamos viendo eso. 2060 ya es otro problema. El tema de pensiones yo creo que va a reventar antes. Ahora, Carlos, tenemos unas diferencias notables con los países nórdicos, europeos, que hoy todavía algunos conservan ese estado de bienestar y que pueden reducir sustancialmente los indicadores de desigualdad vía esas transferencias que comentaba Valeria. Tenemos diferencias notables. Es decir, sí, tenemos 67 millones de mexicanos, 37 que no trabajan, 30 y no están buscando empleo. No quiero decir es que no hay empleo, no, es que no quieren trabajar. Y hay 30 que están en la informalidad y que encontraron en la informalidad una alternativa o la que les gusta quizá, lo que tú quieras, o la que el sistema que tenemos les llevó a tener. Tenemos 67 millones. Ninguno de esos es más, junta a todos los países nórdicos y no junta 67 millones de habitantes. Entonces, tienen diferentes capacidades de producción. Producen 3 o 4 veces más que México por hora, en la productividad laboral por hora. Tienen mejores ingresos, tienen 5 o 6 veces más ingresos promedio por hora que los mexicanos. Es decir, tienen mayor inversión en infraestructura, en tecnología, en ciencia y desarrollo. Si nosotros sacamos de la ecuación esos puntos y solamente pensamos en la parte redistributiva para poder disminuir la desigualdad, pero no estamos pensando en las bases que nos permitan sostener esa parte redistributiva, nos vamos a meter en un grave problema. Porque eso parece no es, insisto, en tiempo electoral siempre hay que repartir dinero, aunque sea imaginado, aunque no sepamos de dónde lo vamos a recaudar, pero tampoco veo esa discusión hoy en el ánimo público y no la veo hace un tiempo, en esto que plantea Aristóteles, ¿no? Todo el mundo dice que si la reforma fiscal, que si el IVA en alimentos y medicina sí, que si damos más a Progresa o menos a Progresa o más oportunidades, ¿no? Y los cuántos Prospera se llamaba. Y bueno, y diría Gonzalo Hernández Liconas, los 3.700 o 6.000 programas sociales. Incluido las quinceañeras, que es uno de los que más me entusiasma siempre. Nadie está pensando en eso, Fausto. Nadie está pensando en la otra parte, ¿no? En la parte productiva, en la parte de cómo vamos a hacer para generar crecimiento y la base de tener impuestos, de dónde recaudar, ¿no? La base de impuestos es que seamos productivos. Sin ser productivos, sin resolver el problema de la productividad del país, del crecimiento del país,
si de por sí los impuestos nunca van a ser suficientes, pues sin el crecimiento, pues todavía mucho más insuficientes. Entonces, la parte de crecimiento, pues sí, eso es lo que hemos intentado discutir desde hace muchísimo. Hay hasta un grupo muy famoso que se llama el Grupo Huatusco, que creó don Javier Beristain, que en paz descanse. Así es. Yo llevo yendo a ese grupo los 15 o 16 ediciones, ya no sé ni cuántas. No hemos llegado a un acuerdo. La verdad de las cosas es que de manera muy personal. Yo lo sé, de manera muy personal quiero públicamente reconocer, si me preguntas por qué no crecemos, que esa fue la pregunta original del grupo, he oído pocas veces en el grupo, y mira que van de chile, dulce, manteca, o sea, van de todas las corrientes a discutir, yo creo que todavía no sabemos. He oído que se dice México está sobrediagnosticado, hay que pasar a la acción. Yo todavía tengo mis dudas de cuál es verdaderamente el motivo por el que México no crece. Yo sí creo que es una confluencia de factores. Por supuesto que tiene que ver que hemos abandonado la infraestructura, la inversión en infraestructura. Por supuesto que tiene que ver con que las instituciones del país, yo recordaba en una presentación del libro recientemente, es que nos volvimos libre competencia en 1988-89 y en el 93 nos damos cuenta que no tenemos una Comisión Federal de Competencia. Es decir, la pusimos, la carreta se puso delante del caballo y después nos dimos cuenta que el caballo estaba atrás. Digo, lo ejemplifico porque en muchas otras instancias estamos en la misma situación. Por supuesto que distorsiones en el mercado laboral. Por supuesto que la educación, que es algo de mucho más largo plazo por el que muchos políticos de repente la van relegando. Claro, seguimos diciendo de largo plazo, pero hace 20 años decían, no, eso es de largo plazo, ya veremos qué pasa. Pero si no empiezas un día, es como regularizar la tierra, diría. En efecto. Tenemos que retomar a lo mejor algunas, voy a decir algo que está, dado que estamos en campaña y está de moda, tenemos que retomar si efectivamente no necesitaremos alguna política industrial un poco más agresiva, pero inteligente. Porque se satanizó el dicho, tú lo conoces muy bien, de que la mejor política industrial es la que no existe. Creo yo que ese fue uno de nuestros grandes errores históricos. ¿Coincides en eso? Sí, totalmente, un históricos. Yo creo que lo podemos retomar. Eso no significa escoger industrias a cuál voy a beneficiar. Claro que hay ese peligro, por supuesto, pero hoy creo que México es una sociedad más democrática, más abierta, que creo que podemos discutirla. Hay muchas cosas hoy día que podemos hacer. Por ejemplo, yo recordaba la famosa acta de compre lo americano. Yo he pasado en Estados Unidos de repente en temporadas por mi profesión en universidades públicas, y cuando quieres comprar un boleto de Aeroméxico para venir a México que te lo pague la universidad, a la cual tienes derecho, te dicen no. Tiene que ser línea aérea americana. Yo estoy en el CIDE, que es una institución pública, y traemos profesores norteamericanos o viajamos a Estados Unidos y mucha gente te dice, cómpramelo en American, en United o en Delta. Sí, quiero bajar en Delta sí, vámonos. Y no tenemos esta acta, que hasta los americanos lo tienen. Pero yo no sé si la queremos tener, pero bueno, eso es otro tema. Y no quiero irme sin que hables de lo regional, porque como siempre, y sé que esa es parte, estamos hablando de otro, ¿no? Porque si ves ciertos estados del país, son otros países, ¿no? Pareciera otro país. Bien, y ahí hablando de productividad, evidentemente lo que vemos en las regiones es que tienes estados que son muy productivos y tienes estados que son profundamente poco productivos, y como mencionaba Aristóteles, donde la productividad va en picada, ¿no? ¿Con qué tiene que ver, Val? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, y una que se ha repetido sin cansancio y que creo finalmente que ya le están tomando los candidatos. Eso para mí me da como mucho gusto. No lo digo porque nosotros lo hayamos dicho, sino porque ya es una voz muy fuerte, ¿no? La diferencia en infraestructura entre el norte y el sur, ¿no? El sur no está conectado, déjate con el exterior, no está conectado con el país, no tiene las carreteras adecuadas, no tiene los puertos adecuados, y no tiene la infraestructura de combustible adecuada, de energéticos, ¿no? En el sur se produce el gas y no tienen gas. O sea, ellos producen el gas y no tienen ductos de gas. Ahí se extrae el petróleo y no tienen acceso a gasolina, porque la gasolina llega con pipas, ¿no? Entonces, yo creo que esto finalmente está permeando en el discurso. Ya vimos las zonas económicas especiales, que yo la verdad es que he estado perdiendo mi fe en ellas, porque apenas salió la última declaratoria, apenas, y eso solo da inicio a otra serie de procesos. Exacto.
Entonces, finalmente, creo que lo que vemos es que hay inversión en infraestructura en el sur, en el norte, perdón, en el Bajío, en el norte, generalizando evidentemente, y el sur lo hemos dejado abandonado. Algo que me parece importante decir, este es el país que nosotros creamos, que nosotros diseñamos, nadie nos lo impuso. O sea, no es que, ay, así lo tomamos y de repente, ahora ¿cómo lo resolvemos? Es el país que hemos nosotros ido generando, donde hemos ido decidiendo que unas regiones pueden crecer y que otras regiones no pueden crecer. Creo que tenemos que cambiar eso. Yo creo que el sur tiene una necesidad imperante de infraestructura. No digo que sea fácil, porque también hay muchas broncas entre diferentes municipios, entre diferentes grupos, entre diferentes regiones, que hay que resolver, y que eso impide poner una carretera entre dos ciudades, cuando sería lo más productivo para las ciudades y para el Estado. Entonces, creo que podemos empezar con inversión en infraestructura e inversión en energéticos. No te puedes desarrollar, simplemente no te puedes desarrollar si no tienes acceso a energéticos. Y evidentemente hay un tema de capital humano, ¿no? Los estados del norte y el Bajío están creando hubs de desarrollo, hubs de innovación y tecnología. En Jalisco se están haciendo unos centros de investigación y desarrollo espectaculares. Necesitarán más combustible para poder, más energéticos para poder potencializar esos centros de desarrollo, pero el sur lo tenemos completamente rezagado en ese sentido. Entonces, tenemos que empezar, y empezar no solo poniendo los hubs, no es como, ay, bueno, vamos a crear un centro de investigación. Tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Vas, Aristóteles, pero si tienes el dato, tu recaudación cuando estabas en el Estado debe ser brutal, si haces la lógica de cuánto recaudabas, tanto en personas morales como personas físicas entre un lugar y otro. Debe ser un 7-3. 7-3 de centro hacia arriba con 3 hacia abajo. Y eso, si le quitas el componente de hidrocarburos, pues yo creo que andamos como en 15. Claro. ¿Querías decir algo? Ahora, sí. Valeria resume en 3. Infraestructura, inversión en infraestructura, totalmente. Inversión en energía, en energéticos, y la inversión en capital humano. Es una mejor mano de obra, mejor calificada, mejor preparada. Pero yo creo que tenemos un tema también de tecnología. Es decir, inversión como tal, estimular la inversión en esa región del sureste, muy complicado, porque tenemos un problema social en el que una inversión regularmente viene y tala árboles, y entonces hay grupos que, aun cuando no sean propietarios, se sienten dueños de la selva, y en ese sentido no puedes hacer nada. Se pusieron algunas torres para generación de energía eólica y no dejaron hacerlo. Así es. Dices, bueno, mira, estás ocupando el propio recurso humano, no estás haciendo más que eso, y no lo dejaron hacer. El tema de seguridad. Y seguridad, hablo que a diferencia de otros factores que otros países no tienen, nosotros, aderezado a nuestros problemas, todavía tenemos uno adicional, la seguridad. Y hablo de seguridad pública, que eso es carísimo. Yo creo que seguridad pública, si tú le pones en la mesa a los empresarios, decir, oye, 1 o 2 puntos menos de ISR a personas, a empresas, o te garantizo seguridad, te dicen seguridad. Le sale más cara la seguridad que 2 puntos del ISR, yo creo. Por todo lo que gastan en seguridad personal, familiar, empresa, robos, de transporte, asaltos, de transporte de sus mercancías. Si en seguridad pública les falta seguridad económica y les falta seguridad jurídica. Si me puedes quitar o te puedes llegar a asentar en mi territorio y no me dejas hacer las cosas. Entonces tengo un problema de seguridad económica de mi inversión y tengo un problema de seguridad jurídica de si puedo recuperar o no mi propiedad. Si no se garantizan, entre otros esos factores, va a ser muy difícil que el sureste encuentre un polo de desarrollo real. Y ahí otra vez creo que hemos omitido en el diagnóstico empezar a atacar esos factores. No hemos estimulado, no hemos incentivado. Vienen las zonas económicas especiales y te digo, no hay otra fórmula más cercana a encontrar una solución rápida que las zonas económicas especiales. Ha sido difícil instrumentarlas. Ahora, hay que hacerlas rápido. Hay que hacerlas. Es lo que dirían. Señores, ha sido un placer, Fausto. Mil gracias. Un placer. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero el próximo domingo en ¿Y ahora qué?